Nosotros vamos a continuar hoy el mensaje que comenzamos la semana anterior, la semana pasada. Entrando a la tierra prometida, parte 2. Nosotros hoy vamos a hablar sobre el ídolo del dinero. O sea, vamos a decirle no al ídolo del dinero. Y nosotros vamos a hablar sobre la bendición y qué es lo que nos impide recibir la bendición de Dios y cómo sí nosotros podemos recibir la bendición de Dios. Ustedes saben que nos está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 1, que la Torá, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Es decir, en la ley, en la Torá, nosotros encontramos sombras de Yeshua, del plan de salvación de Dios. Nosotros encontramos todo tipo de imágenes, de panoramas, de pistas, y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos ya lo que es el significado de todas estas imágenes y panoramas. Y esto se nos muestra también, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 17. Allá está escrito sobre los sábados y sobre las fiestas y sobre todo tipo de mandamientos que son sombras de cosas que van a ocurrir en el futuro. Y el Señor le dio al pueblo de Israel y también a todo el mundo una serie de mandamientos, de pactos y todo tipo de promesas. Abraham, que la Brit Milá, por ejemplo, la circuncisión, el pacto del Sinaí y el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Estos son solo parte de los pactos que Dios hizo con el pueblo. Así que en la Torá tenemos la sombra. Y nosotros en este tiempo que nos encontramos en este momento aquí, hablamos sobre una sombra, otra sombra. Ya vimos nuestra salida desde Mitzrayim, desde Egipto. Este es el desierto del Sinaí. Tal vez por aquí estaba la montaña o el monte del Sinaí, eso no importa la verdad. Pero hablamos de que ellos llegaron hasta Kadesh Barnea. Y acá también en esta imagen abajo tenemos Kadesh Barnea. Y ellos continuaron, ellos tenían que darle la vuelta a Modón y Moab. Y llegaban hasta Jericó, ellos bajaron hasta Jericó y hasta allá ellos esperaron. Antes de que ellos pasaron el Jordán, ese es el Jordán, que llega o desemboca hasta el Mar Muerto. Y antes de que ellos entraran, ellos ya habían conquistado toda la parte que se encuentra en la parte del Jordán hacia el oriente, lo que es Jordania hoy en día. Y también toda la parte del Ramat Golán, los altos del Golán, que se encuentra Bashán. Y toda esta zona es parte de la tierra prometida. Entonces ellos estaban camino a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero antes de que ellos pasaran el Jordán, cruzaran el Jordán, ellos ya estaban en parte, ya ellos habían recibido parte de su herencia, ya estaban en parte en la tierra prometida. Y también nosotros salimos del pecado, de la perdición del pecado, porque el Egipto nos señala, nos simboliza esto, y nosotros vivimos durante 40 años en el desierto del Sinaí, y entonces estamos camino a nuestra tierra prometida, que es el reino de los cielos, a Jerusalén de arriba, la celestial. Pero antes de que nosotros lleguemos al reino de los cielos,
Nosotros ya tenemos algo o tenemos parte del reino de los cielos dentro de nosotros. Y vamos a leer esto, por ejemplo, en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Voy a comenzar desde el 20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Entonces, como ellos entraron a su herencia antes, ellos habían recibido parte de su herencia antes de que ellos cruzaran el río del Jordán, el río Jordán. Así nosotros también entramos al reino de los cielos, o a la realidad del reino de los cielos, que ya se encuentra en estos momentos dentro de nuestros corazones. Pero nosotros estamos esperando el tiempo en el que nosotros subamos físicamente a los cielos. Y alguna vez nosotros nos vamos a encontrar con Yeshua. Y entonces nosotros entraremos completamente al reino de los cielos. Y yo les recuerdo que este es el Jordán. El Jordán, donde se encuentra el Jordán con el Mar Muerto, es el lugar más bajo de la tierra. Yo les recuerdo esto. Más o menos son como menos 400 metros bajo el nivel del mar. Y esto se le llama el Mar Muerto. Y también así todos los santos que se fueron antes de nosotros o estuvieron antes de nosotros y murieron, que murieron físicamente, ellos vivían, y algún día va a haber la resurrección de los muertos. Y nosotros, los que vivimos durante el arrebatamiento, nosotros simplemente nos vamos a ser intercambiados de cuerpo y vamos a subir a los cielos. Entonces tenemos esta gran esperanza. Y nosotros ya casi vamos a celebrar la fiesta de Pesaj, que nos simboliza todo lo que ocurrió en esta zona, en la zona de Goshen, cómo el pueblo de Israel fue salvado gracias a el símbolo de la Pascua. Pero nosotros no vamos a hablar de esto en el día de hoy. Los hijos de Israel entraron a la tierra de Canaán, y vamos a recordar lo que se nos está escrito, por ejemplo, en Jueces capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 5. ¿Por qué ellos perdieron parte de su herencia? ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a idolatrar ídolos fuera de Dios. Y nosotros no queremos tener ídolos en nuestras vidas, porque esto nos impide recibir la bendición de Dios. Esto nos puede quitar la bendición de nuestra vida. Y nosotros queremos entrar a toda esa bendición, completamente a la bendición. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros queremos entrar en la bendición? ¿Ustedes qué piensan? ¿Solo para que sea bueno para nosotros? No. Nosotros queremos esto para que sea un testimonio para el mundo que está alrededor nuestro, porque nosotros amamos a nuestro Padre que está en los cielos. Y si nosotros creemos que Él va así todo el día, carizbajo, y que no tiene, y pensamos todo esto, pues esto no va a ser un buen testimonio. Yo pues no estoy enseñando aquí que nosotros debemos de ser ricos, pero debemos tener esa felicidad y esa paz que trae el estar con Dios. Y cuando tengamos esto, entonces nosotros vamos a alumbrar su luz.
Y nosotros queremos esto para su gloria, no para nosotros mismos que se quede dentro de nosotros. Porque Satanás viene a matar, a robar y a destruir. Y a matar. Viene a matar. Y Yeshua viene a dar vida. Y siempre hay esa guerra. Y nosotros queremos desconectarnos. Nosotros queremos desconectarnos de todas esas tácticas o cosas que utiliza el enemigo para poder robarnos y podernos acercar al buen plan de salvación que tiene Dios. Y no dejar que Satanás nos robe. Amén. En Jueces capítulo 2, versículos desde el 1 al 5. Jueces 2 del 1 al 5. לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תיטוצון, ולא שמעתם בקולי. מה זאת עשיתם? וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים, ואלוהיהם יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל בני ישראל, וישאו העם את קולם ויבכו. ויקראו שם המקום ההוא בוכים, ויזבחו שם לאדוני. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invadiré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vosotros, para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezados. La semana pasada hablamos sobre el Dios de la belleza. Hoy vamos a hablar sobre el Dios el ídolo del dinero. Ídolo es algo que nosotros le damos nuestro tiempo, le damos nuestras fuerzas, le damos nuestro dinero, le damos nuestros pensamientos. Un ídolo es algo que recibe un orden y recibe el primer lugar que va antes de Dios. Y toda cosa que va antes de Dios se puede convertir en un ídolo. Y en el mundo tenemos muchos ídolos. Entonces sobre esto hablamos la semana pasada. Hoy tenemos el ídolo del dinero. Y el ídolo del dinero, de la riqueza, no solo es que no nos trae riqueza, sino que también nos puede robar la bendición de Dios, que viene de Dios. Esto es una trampa de Satanás que nos puede atrapar y luego nos puede quitar la bendición. Y nosotros debemos de decidir a quién nosotros le creemos. Es muy simple: o a Dios o a Satanás. Oh, Satanás, no, yo nunca he visto a Satanás, él no habla conmigo. ¿De verdad? Se está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 1, que Satanás es el ministro de todos los aires, es el quien ministra en los aires. Esos son los versículos 1 y 2 y yo lo voy a leer. Efesios 2. Efesios 2. גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאותיכם אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האוויר והוא הרוח הפועל כעת בבני המרי. Y él os dio la vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo y conforme al principio de la potestad del aire.
החברה לא מאמינה Hay שמסביבנו. muchas cosas que Satanás nos habla dentro, por medio de la comunidad no creyente en el דרך mundo, המדיה, por medio de la דרך כל media, מה שהעולם por הזה medio de מקדם. todas las cosas que este mundo está avanzando. אנחנו צריכים לבחור, אני Y מאמין nosotros לו, debemos אני de מאמץ decidir את si השיטות yo le voy a האלה, creer, si yo me voy a meter dentro de este control, את העקרונות האלה, si yo voy a seguir האם זה מה estos שמניע pasos, אותי, ¿será que esto es lo que או שאני בוחר להאמין באלוהים, me lleva, me conduce, ולא רק להאמין o בו, si es אלא que yo le באמת creo a לאמץ Dios? את מה שהוא אומר לי. Y yo intento hacer de verdad lo que Él me está diciendo que yo debo de hacer. יותר מאוחר כשנגיע לעניין למשל של מעשר, Más tarde, cuando lleguemos al de la parte de las donaciones, de las יש dar אנשים שאומרים אין לי כסף, אני לא יכול לתת מעשר. dar el diezmo, entonces hay personas que dicen que ellos no tienen dinero para dar el diezmo, entonces ellos no dan diezmo. Y también así es, והם מפסידים את הברכה של אלוהים. también así es el pensamiento de este mundo y continúan siendo así. זה פשוט דוגמה שאתה צריך להחליט. Esto simplemente es un ejemplo y tú tienes que decidir. באמונה, מתחיל ללכת קדימה. Si tú crees, debes continuar hacia adelante. מתחיל ללכת קדימה. כן? Debes לפעמים זה כמו continuar, ir hacia ללכת על adelante. המים. Simplemente a veces es como ir hacia la deriva en el mar. Pero ¿cómo? Dios te está llamando. פתח בו. Debes de creerle, debes de confiar en Él. דברים, En עוד פעם, Deuteronomio, תזכור בדברים פרק כ"ח, Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio אני אקריא פסוקים 28. 1 עד 6. Yo voy a leer los versículos desde el 1 hasta el 6. למרות שזה ממשיך, הקטע של הברכה של אלוהים ממשיך עד פסוק 14. A pesar de que el tema de la bendición de Dios continúa hasta el versículo 14 ואחר כך מפסוק y 15 después desde el עד סוף versículo הפרק, 15 hasta el final del capítulo, עד פסוק 69, hasta el versículo כל 66, כך הרבה פסוקים 67, מדברים על הקללה של אלוהים שעלולה לרדוף אחרי הבן אדם. se habla sobre los principios que Dios pone para las primicias, 54 או para las 55 bendiciones. פסוקים שמדברים על זה. כן, 55. וואו. El versículo 55, por 14 ejemplo. פסוקים על הברכה, 55 על הקללה. 54, 14 versículos sobre la bendición y los demás versículos sobre la maldición. מה אלוהים אומר? אני ¿Y qué es lo que מקריא Dios 1 עד dice? 6. Yo voy a leer desde el versículo 1 hasta el 6. תעקבו בתנ"כים Ustedes שלכם, sigan en רק sus בעברית. versículos porque lo voy a leer en hebreo והיה nomás. אם שמוע תשמעו בקול Acontecerá אדוני que si אלוהיך. oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra לשמור לעשות todos את כל sus mandamientos que מצוותיו yo te אשר אנוכי מצווך prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ברכה תרדוף אותך Bendición, la bendición te va a perseguir והיא תשיג אותך. y te va a alcanzar. אתה לא צריך לרדוף אחריה. Tú no tienes que perseguirla, היא תרדוף ella אחריה. te va a perseguir. איזה יופי. Qué hermoso es esto, qué אבל bueno. כמה מאמצים את זה? Pero cuánto nosotros nos עם שלנו vamos hacia בהיסטוריה allá. לא אימץ את זה. Nuestro pueblo en la historia nunca fue detrás de esto, ברוב הזמנים. en todo el tiempo, ויצאנו לגלויות. y llegamos hasta los כל exilios. מה שכתוב פה בפרק של הקללה התממש בהיסטוריה שלנו כעם. Todo lo que está escrito sobre la maldición se hizo realidad en nuestro pueblo durante la historia. והיום אנחנו Y בדיוק también באותה hoy דרך estamos en שהלכו el אבותינו. mismo camino en los que fueron nuestros ancestros, אלוהים מזהיר nuestros אותנו padres. ביחזקאל פרק 20, Y בואו Dios ניכנס nos לזה היום. advierte, por ejemplo, en Ezequiel, no vamos a entrar en esto hoy, que si nosotros queremos ir como nuestros padres, Él no nos va a dar, no nos va a permitir esto. והוא הולך להעביר אותנו דרך אש. Y Él nos va a pasar por medio de un camino אבל אם de אלוהים- fuego.
אם זה היה נשאר רק לנו, היינו בדיוק חוזרים על אותם טעויות Pero si esto fuera por nosotros, hubiésemos hecho los mismos errores, hubiéramos caído en los mismos errores que ocurrieron o pasaron en las generaciones anteriores. רואים את החטאים שיש Y nosotros vemos los pecados que hay en Israel. פריצות מוסרית והפלות של תינוקות ומה לא, מה לא. Todo tipo de cosas, muerte a los bebés, עבודת אלילים, עבודת העידן החדש, parar los embarazos, ועוד ועוד מלא מלא דברים. abortos y todo tipo de cosas. שוב, Hechicería, מאות, כל מיני דברים שאלוהים אסר עליהם todo בתורה. tipo de cosas que Dios rechazó en la Torá. אנחנו עושים Y בדיוק nosotros אותו דבר. las estamos haciendo de nuevo lo אבל mismo. אלוהים הולך לעצור את זה. Pero Dios va a parar esto. באמת, Y כי de verdad, yo lo כואב digo לנו. con mucha tristeza porque nos duele, כואב לנו, nos אנחנו duele, הבנים, בנות nosotros שלנו somos, בצבא, porque nuestros hijos e hijas están en el ejército שותים בעזה y ובצפון. están sirviendo en Gaza y en el norte del país. חלק מהעם, Y אנחנו nosotros לא somos עומדים פה parte מלמעלה ומדברים del ושופטים. país. Y nosotros no estamos en otro lado, estamos aquí. אז זה כואב, Así que esto duele. אבל זה רק ההתחלה אם לא נתאפס. Pero este solo es el principio si nosotros no cambiamos de mentalidad. אם לא נעצור, Si no paramos, זה הולך להיות יותר גרוע. esto va a ser más y más malo. אבל לאלה שכן מאמינים באלוהים, Pero todos los que sí creen en Dios, הברכה תרדוף אחריהם, la bendición va a perseguirlos תשיג אותם. y los va a alcanzar. זו הבטחה של התורה. Esta es la promesa del Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, הצלחנו לשמור את כל מצוות התורה, לא פה. no importa cuánto nosotros pudimos guardar todos los mandamientos que estaban escritos en la Torá, sino que es un asunto de חיים באמונה. vivir en fe. El Nuevo Testamento nos habla de vivir en fe, יחס עם אבינו de שבשמיים. tener una relación con nuestro Padre que está en los cielos. אבל בהחלט ישוע קורא לנו ואומר לנו גם מה Pero לעשות. sí, Jesús nos llama y nos muestra qué es lo que nosotros debemos de hacer, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. חושבים שברית חדשה אין שום מצוות, זה הכל... Todos piensan que הכל- el Nuevo Testamento no hay ningún tipo de Gesed. mandamiento, todo es gracia, 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 gracia de Dios. אז הכל חסד, גם היכולת למלא את המצוות של הברית החדשה זה חסד. Pero también hay mandamientos y cumplir los mandamientos también es gracia de Dios. זה צריך חסד. Esto se necesita gracia, רוח הקודש. se necesita el Espíritu אלוהים Santo שהולך איתנו. y Dios que va con nosotros, que nos בוא נראה controla. מה ישוע אומר לנו. Y vamos a ver qué es lo que Yeshua nos dice aquí. מתי פרק En ו', Mateo capítulo 6, 31 עד 33. versículos desde el 31 hasta el 33. Mateo 6, 31 al 33. אל תדאגו לאמור מה נאכל ומה נשתה ומה נלבש. כי את כל אלה מבקשים הגויים. הלא יודע אביכם אשר בשמיים כי אתם צריכים לכל אלה. אך בקשו בראשונה את מלכות אלוהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. מה לא לעשות? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? לא לדאוג. No preocuparnos. זה פשוט לא לדאוג? ¿Es fácil no preocuparse? לא. האם זה פשוט לא לדאוג? ¿Será que es fácil no preocuparse? באופן אנושי אנחנו מתחילים לדאוג. De forma humana nosotros nos comenzamos a preocupar מה por יהיה? cualquier cosa. איך יהיה? ¿Cómo será y qué será? Y cuándo será, las personas se preocupan. מה ימנע מאיתנו לא לדאוג? מה ¿Qué- צריך בשביל לא לדאוג? ¿Qué necesitamos nosotros para no preocuparnos? אמונה. Fe. ביטחון Muy bien. באלוהים. Fe, seguridad זה en Dios. לא בא אוטומטי מהטבע Y esto הישן no שלנו. viene automáticamente de nuestra vieja naturaleza. זו החלטה. Esto es una decisión. להאמין באלוהים. Creer en Dios. להגיד לו, תראה לי מה אתה Decirle, רוצה muéstrame, בחיים Señor, qué es lo que tú שלי." quieres en mi vida o para mi vida. וגם אם זה לא לפי תוכניות שאני... Y aún si esto no es según los planes פיתחתי, que yo quería hacer dentro de mi inteligencia natural, זה משהו אחר שהוא מראה. sino que es algo distinto que Él me muestra. אני אבל הולך. Incluso con esto yo quiero ir por el agua, הולך באמונה. quiero ir en fe. אל תדאגו. Así que no se preocupen.
אלוהים נאמן לדאוג Dios לנו es למה fiel. נאכל, מה נשתה ומה נלבש, כלומר לפרנסה שלנו. Dios es fiel en preocuparse en qué vestiremos o qué comeremos, es decir, en nuestra provisión. שימו לב שלא כתוב פה שהוא ידאג לוולבו. Pongan atención que Él no se va a preocupar, por ejemplo, porque tengamos un Volvo, o הוא לא הבטיח את זה. Él no lo prometió, Él no אבל הוא prometió יודע esto, מה אנחנו צריכים. pero Él sabe qué necesitamos. הוא יודע מה אנחנו צריכים. Él sabe qué es lo que nosotros והוא necesitamos ידאג לנו. y Él se va a preocupar por esto. אוקיי? אז אל תדאגו. Así que no se preocupen. זה מה לא לעשות, מה כן לעשות. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos de hacer? Esto es lo que no debemos de hacer. ¿Qué sí debemos de hacer? Debemos de pedir, תבקשו, תחפשו, pidan, תרצו. busquen, quieran. אתה רוצה את זה? ¿Ustedes quieren? אתה מבקש את זה? ¿Tú lo pides? מבקש מה? ¿Pedir qué? קודם כל מלכות Primero que אלוהים. todo, el reino de Dios. קודם כל מה אלוהים רוצה בחיים שלי. Primero, ¿qué es lo que Dios quiere en mi מה vida? התוכנית שהכנת לחיים שלי. ¿Cuál es el plan que tú has preparado para mi vida? אפסים פרק ב' Efesios פסוק 10. capítulo 2, versículo 10. אלוהים מכין לנו תוכנית Dios לחיים nos שלנו. prepara הוא לא מגלה לנו את הכל מראש. un plan para nuestras vidas. Él no nos lo muestra, no nos lo revela totalmente, pero Él nos lo muestra y esto depende de זה Dios. בחירה להיות תלוי באלוהים. Esto es la escogencia de estar בקשו בראשונה את estar מלכות אלוהים. dependiente de Dios. O sea, pidan primero el reino de Dios. שהמלכות תגדל בלב שלי. Que el reino de Dios crezca en mi corazón y alrededor mío. לתת לאלוהים לעבוד בי. Dejar que Dios trabaje en mí. Daniel, pon atención en este campo de tu אתה vida. עדיין צריך לגדול. Aquí tienes que crecer אתה עוד לא שם. y tú todavía no estás אני allá. עובד עליך. Yo todavía estoy trabajando en ti. התגובות שלך בסיטואציות האלה לא מייצגות אותי נכון. Tus respuestas a este tipo de situaciones no te están, אני רוצה לשנות אותך מכבוד no לכבוד. están bien. Yo te quiero cambiar de gloria en gloria para que tú te seas semejante más y más a Yeshua. על זה אני עוד חייב לעבוד איתך. Para esto yo tengo que trabajar en רוצה ti. להשתנות. Entonces es decirle a Dios, sí, yo quiero cambiar. הבנתי. Es decir, פעם sí, הבאה ya שעוד entendí. פעם באה סיטואציה, Y la próxima vez que venga una situación parecida, משהו דומה שאלוהים algo מהנדס parecido, בחיים que שלי, Dios me muestre en mi vida, me ponga en mi vida ומביא אותי למבחן y me שנשארתי lleve בו a una בפעם prueba הקודמת. en la cual yo ya estuve la vez אולי לא pasada נכשלתי, אבל קיבלתי ציון y 60 כזה, מספיק בקושי. tal vez no fallé la vez pasada, pero recibí אני צריך אותך קצת יותר. recibí, por ejemplo, 60, 62, que es algo, pasé raspado. Entonces vamos a pasar otra prueba para que la podamos a pasar mejor. עדיין לא מספיק טוב. 65, no, todavía no está bien. כשאתה מתחיל להתקדם. Mejor dicho, prueba tras prueba hasta que tú comiences a recibir unas mejores notas. לב קשה, Un corazón duro, איך אמר פעם אבא של שיריה? como dijo una vez el padre de הראש קשה, Shiria, כל הגוף סובל. si la mente es dura, entonces todo el cuerpo sufre. אז צריך לעבוד קשה יותר. Así que debemos de trabajar más duro si la mente o la cabeza es dura. Si tú eres terco, entonces vas a tener que trabajar más y más duro. לעשות אותך חמר. Hasta que él te comience a ablandar y te comience a romper. עכשיו הוא רך. Hasta que ya sea suave y te pueda moldear y ya pueda trabajar contigo. אוקיי, אז בקשו בראשונה את Así מלכות que אלוהים, pidan primero que todo el reino de את Dios הצדקה y שלו. su justicia. מאיפה אנחנו מקבלים צדקה? ¿De dónde nosotros recibimos justicia? באמונה. Por fe. אמונה במשיח ישוע. La fe de que viene del Yeshua, el Mesías. Pero nosotros también estamos llamados a vivir de esa fe, a hacer obras de justicia, a hacer por obra la fe. ואז אלוהים אומר, Y entonces Dios dice, todas las otras cosas se te van a añadir. אז יש מה לא לעשות, לא לבדוק. Entonces tenemos el qué no hacer, que no debemos de preocuparnos, y también tenemos el qué, el sí, qué debemos de hacer, y podemos añadir otro tipo de אבל מה cosas. עוד אנחנו מוצאים בברית החדשה? Pero ¿qué otras cosas nosotros encontramos en el Nuevo Testamento שמכשיל אותנו. que nos pueden hacer caer בנושא הזה של en este הכסף, tema של del הפרנסה dinero וכל זה. y de la provisión y todo este tema de la נקרא riqueza? במתי פרק ו', Y vamos a leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, מפסוק 24. versículo 24. בואו נ- Mateo 6, 24.
לא יוכל איש לעבוד שני אדונים, כי אם ישנא את האחד ויאהב את האחר, או ידבק באחד ויבזה את האחר, לא תוכלון עבוד את האלוהים ואת הממון. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ממון, Entonces, las riquezas, el dinero, es algo que se puede convertir en un ídolo. ובעולם שלנו זה Y en nuestro- לגמרי אליל. En nuestro mundo es totalmente, completamente un ídolo. Y hay todo tipo de ídolos, este es uno de ellos. ואנחנו צריכים להחליט, Y nosotros debemos de decidir. פה לא מדובר Aquí no לא está לעבוד, לא להתפרנס. Aquí no לא está מדובר על זה. hablando, aquí no se está hablando de no trabajar o de no proveer. No. כולנו נקראים להיות Todos estamos חרוצים ולעבוד. llamados a ser obedientes מי שלא עובד, גם לא אוכל. y de trabajar, porque el que no trabaja no come. מי שלא עובד, יותר El que גרוע no trabaja מלא מאמין, אומרת es הברית. peor que un no creyente, dice la palabra de Dios. אנחנו נקראים בהחלט להיות Nosotros חרוצים. estamos llamados a ser אז לא con- מדובר על לא לעבוד. diligentes. Así que no se está hablando de אבל no לא trabajar. להשתעבד לרדיפה אחרי הכסף. Pero tampoco entrarnos o meternos y שזה הופך estar להיות אדון בחיים שלי. y de perseguir el dinero hasta que se convierta en un ídolo en nuestras vidas. En 1 de Timoteo capítulo 6, ראשונה לתימותיוס, 1 de Timoteo פרק ו', capítulo 6, 1 de Timoteo 6, 9 ו-10, versículos 9 y 10. 1 de Timoteo 6, 9 y רוח 10. הקודש מדבר אלינו דרך El Espíritu Santo nos está hablando por medio del apóstol, אלינו דרך, nos está hablando por medio del אבל apóstol המבקשים להעשיר, y dice lo ייפלו siguiente, בניסיון, Timoteo, ובמוקשים 1 Timoteo וברוב capítulo תאוות 6 desde el זחלות 9 al 10. ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון. כי שורש כל הרעות אהבת הכסף, ויש אשר הרגו לו, ויסורו מן האמונה, ויעציבו את נפשם במכרובים רבים. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. בפסוקים שלפני הוא אומר לנו, En los versículos טוב לב anteriores, ששמח בחלקו, זה בפסוק 6. en el versículo 6 está hablando, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. טוב לב ששמח בחלקו. O sea, es bueno un corazón que se A alegra heart that is happy with his portion de su is porción. something which is good. Free translation. כי לא הבאנו מאומה, אנחנו ממשיך ואומר, הגענו תינוקות בלי כלום, נצא מפה גופה בלי כלום. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. ואם יש לנו את הדברים שאנחנו צריכים למחיה שלנו, Y si- נסתפקה בזה, מספיק. Y si tenemos las cosas que nos alegremos para nosotros mismos, pues es suficiente. כשרוח הקודש בפנים, Cuando el Espíritu Santo está dentro, אתה יכול להיות שמח גם במעט. tú puedes estar feliz incluso en lo poco. כאילו, בקמפינג הייתם שמחים? O sea, por ejemplo, en un camping, ¿estuviesen ustedes felices? אני בטוח שכן, כי Yo כולם estoy- שמחים כל פעם שמגיע קמפינג, כולם רצים. Yo estoy seguro de que sí, de que ustedes van a estar felices, porque todo el que llega a un camping está feliz. ¿Qué hay allá? Tiendas de campaña. O sea, no es que yo les esté diciendo vivan todos dentro de tiendas de campaña, no. Pero puede ser que en una guerra, después de la guerra, pueda ser que nosotros estemos en un jardín, estemos dentro de una tienda de campaña. Pablo y Silas estaban felices, aún podían cantar y guardar esa felicidad dentro de la cárcel cuando estaban todos destrozados y estaban atrapados. Y entonces él dice, no se está buscando la parnasá, sino la felicidad. Y todo esto pueden caer, todo tipo de trampas. Pueden caer en todo tipo de trampas. ¿Qué tipo de trampas?
todo tipo de minas. שמות גדולים, מפורסמים של אנשים שבנו פירמידות של עסקים. En Israel había todo tipo de nombres famosos de personas que construyeron una pirámide de cuchillos שנחשבו כבר בתקן של מאות מיליונים, בעלים של רכוש של מאות מיליונים ויותר. que tenía el costo de muchos millones y millones y millones שקל, de shekels אפילו יותר, כן. וגמרו בבית סוהר. y terminaron en la cárcel רצו עוד ועוד. porque querían más y más y más y más. נכנסו לכל מיני Ellos entraron a todo tipo de כל מיני situaciones monkey business, כל מיני y todo עסקים tipo לא de כשרים. negocios nada que ver con lo legal ובסוף נפלו y al בבית final cayeron en la cárcel. ופה כתוב לנו גם עוד בפסוק הזה, בפסוק 9, שזה יכול להשקיע את האנשים בשחת ובאבדון, מוות ואבדון. Y aquí se nos está escrito incluso en el versículo 9 que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Así que, ¿cuál es el problema? אהבת הכסף. El problema es el amor al dinero, שורש כל הרעות אהבת הכסף. porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ואז מה שקורה, Y entonces lo que ocurre es que הסיטואציה הזאת מגדלת קוצים בחיים שלנו, קוצים esta situación שחורשים את puede האמונה. hacer que crezcan en nuestras vidas todo tipo de espinas que hacen opacar nuestra fe, que quitan nuestra fe. כן, זוכרים את משל הזורע. Ustedes recuerdan la parábola de דאגות המחיה שחונקות את el האמונה. sembrador, la tierra mala que puede. אנחנו צריכים להיזהר. Así que nosotros debemos de tener cuidado, tenemos tener que ese balance. כן להיות חכמים, O sea, sí trabajar y de ser חכמים, inteligentes y de proveer, אבל לא להשתעבד pero בזה, no לא irnos לאהוב את זה, y no amar esto, לאהוב את אלוהים. sino amar a Dios por encima de todo. Dios quiere que lo amemos. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני בכל לבבך. Escucha Israel a tu Señor, Dios es uno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así que a quién nosotros amamos. מרקוס פרק י', En Marcos capítulo 10 יש לנו את הסיפור של האיש tenemos העשיר la שבא historia לישוע ורצה לדעת del איך hombre יכול לרשת rico את חיי העולם. que viene a Yeshua y le pregunta cómo él puede llegar al reino de los cielos. ואתם מכירים את הסיפור שבסופו של דבר ישוע אומר לו, לך תמכור את כל מה שיש לך ותן לעניים. Y ustedes ובוא לך conocen la historia que al final Yeshua le dice, ve y vende todos tus bienes, toma tu cruz y sígueme. יהיה לך אוצר בשמיים. Y vas a tener un tesoro en los cielos. גם אומר לו, קח את הצלב ולך אחריי. Y él también le dice, toma tu cruz y ven delante de mí, detrás mío, sígueme. וואו, החיים האלה הם קצרים, Esta vida es corta, תודה לאל. gracias a Dios, אבל pero הובטח לנו נצח se nos ha prometido la eternidad en los cielos או בגיהנום. o en el infierno. אנחנו רוצים להגיע לשמיים. Nosotros queremos llegar a los cielos. שווה לוותר על Vale כל la דבר pena, בעולם הזה. vale la pena renunciar a cualquier cosa que hay en este אם אנחנו mundo. נקראים לזה. Si nosotros estamos llamados a esto, por לא supuesto, להסתכל לאחור, no כמו mirar אשת לוט hacia שהסתכלה atrás, לאחור. como Lot que miró hacia atrás, להסתכל קדימה, sino hay que mirar hacia adelante לפתוח באלוהים, לא משנה מה y יבוא. creer en Dios, no importa lo que venga. אז הוא אמר לו למכור את הכל, Así que él le dice, vende todo. ואתם זוכרים שהוא לא, השיר הזה פשוט הסתובב והלך. Y ustedes recuerdan que este rico simplemente dio la vuelta y se fue. פסוק 22 כתוב, כי הוא היה Versículo עשיר מאוד, היה לו הרבה מאוד. 22 está escrito que él era muy, muy rico. ועכשיו אני מקריא 23, 24. Y yo voy a leer los versículos 23 hasta el 24. ויבט ישוע סביב ויאמר אל תלמידיו, כמה יקשה לבעלי נכסים לבוא אל מלכות האלוהים. Amén. ויבהלו התלמידים על דבריו. ויוסף ישוע ויען ויאמר להם, בניי, מה קשה לבוטחים על חילם לבוא אל מלכות האלוהים? Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Así que ídolo es algo que nosotros confiamos más que nosotros confiamos en Dios. Es algo en el cual nosotros ponemos nuestra seguridad. תראו, Miren, בסדר eso está שיש bien לנו que nosotros חיסכון, tenemos, קרן פנסיה, tenemos במקום העבודה, tenemos pensión o החוק מחייב את זה tenemos היום, זה בסדר. un ahorro o tenemos todo tipo de cosas en el banco. Eso está bien. No es malo, זה לא רע, זה חכם, no es malo, esto es inteligente,
es sabio, אבל לא שם pero הביטחון שלנו. allá no está nuestra seguridad. מחר זה הכל Mañana eso se puede תעוף. ir, puede volar, puede את הסיפור הזה desaparecer. של האיש העשיר הזה באנגליה, ¿Recuerdan la historia de este hombre rico en Inglaterra? מאוד מפורסם, Muy famoso. ויום Y אחד הסתבר שכל העסקים שלו un פשטו día רגל. simplemente parece ser que todos sus negocios se cayeron, quebraron. אז הסתבר Y שהעובדים parece שעבדו ser שם עשרות שנים, que los trabajadores וחסכו לפנסיות שלהם, que habían puesto האיש todo הזה השתמש בכל en su pensión. האלה כביטחון להלוואות שהוא קיבל מהבנק. Parece ser que este hombre rico había utilizado todas las pensiones de todos sus trabajadores para ponerlos como embargo a todas ברגע sus... שהוא פשט רגל, Entonces, en el momento העובדים que él, נשארו בלי כלום. en el momento que él quebró, todos sus negocios quebraron, entonces sus trabajadores quedaron sin nada, sin pensión ni nada. אחר כך יכול, היום פה במדינה שלנו, אז Hoy en המדינה nuestra- ערבה לחברות ביטוח, Hoy en nuestro mundo, en nuestro estado, en nuestro país, las empresas tienen que tener un respaldo del gobierno y todo tipo de ככה, לא cosas, משנה. אבל, pero תראו, גם חברת ביטוח יכולה לפשוט רגל. también una empresa de seguros הממשלה puede יכולה לשנות quebrar חוקים. y también el gobierno puede cambiar las leyes y todo tipo de cosas que pueden ocurrir. אז Entonces, עכשיו הממשלה לוקחת את המזומן. ahora- המזומן, כאילו, מורידים. Ahora el gobierno lo que está haciendo es quitando el papel moneda, está quitando el efectivo לאט לאט lentamente. הטבעת נסגרת על האנשים. הרכב שלי במוסך, Mi carro está en el taller, yo tengo un carro, וזה פעם otro ראשונה carro. שברכב הסחור הזה כבר, כשאני נוסע בכביש, אם אני מתקרב קצת יותר מדי לשוליים, אז הוא דוחף אותי חזרה. y es la primera vez que yo veo que un carro, cuando yo me estoy acercando mucho al otro carril, él me tiene o toma el control del volante y me devuelve a donde debo de estar, al carril. Mañana רכב אוטונומי. va a haber ya un carro autónomo והוא פשוט ייסע. y él simplemente va, אני רוצה להגיע עכשיו él simplemente va a conducir. הביתה, והוא Y tú ייקח simplemente le vas a tener que decir, ah, yo quiero ir a la congregación o quiero ir a mi casa o quiero ir al trabajo y simplemente él va a conducir solo. כל הגברים שאוהבים Esto לנהוג. va a ser una catástrofe para todos los que les gusta conducir, porque a ti te gusta mantener el volante, llevar el volante. אבל מה אני רוצה להגיד? Pero ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? האפשרות של המדינה לשלוט עליך, Este poder del gobierno de בצורה poder קטסטרופלית. controlarte se está creciendo, no hay dinero. אתה, דניאל, לא יכול לנסוע. Tú, Daniel, no puedes conducir. למה? ¿Por qué? אתמול היית בירושלים ושרפת יותר מדי גזים Porque ayer estuviste en Jerusalén y quemaste todo tipo de gases, demasiados gases y ya tienes prohibido conducir, por ejemplo. וחוץ מזה בכלל, אתה משיחי, נכון? Y además tú eres mesiánico y nosotros no amamos a los mesiánicos. אז לכן בכלל... Entonces no puedes conducir, vete a pie. זה בריא. Esto es sano. תרד במשקל קצת. Vas a bajar de peso. הכל יכול לקרות מחר. Todo puede ocurrir mañana. אז איפה הביטחון שלנו? Entonces, ¿dónde está nuestra seguridad? הללויה. Aleluya. לאבינו שבשמיים. En nuestro Padre que está en los cielos. גם אם הכל ילך. Incluso si todo se va. אלוהים שבלב שלנו. Dios que está en nuestro corazón, זה לא. el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, אלוהים יישאר. Dios se va a quedar con nosotros. והחיים פה קצרים, ואנחנו Y la vida נגיע aquí לשמיים. es corta y nosotros vamos a llegar a los cielos. אבל בינתיים, Pero mientras tanto, הכל בסדר עוד, todo está bien פחות או aún, יותר, más o menos. אבל אנחנו, מה Pero אנחנו לא nosotros, רוצים? לא רוצים ¿qué es lo לעמוד que no בכסף. queremos? Nosotros no queremos amar al dinero.
לא רוצים לבטוח בו. No queremos confiar en אנחנו Él. לא רוצים לעבוד אותו, No queremos להשתעבד לו, להפוך לעבד servirle. שלו. No queremos que Él se vuelva un ídolo en nuestras זה vidas. עניין של סדרי עדיפויות. Es simplemente asunto de cuál es el orden de mis cosas. Yo primero amo a Dios. Yo primero quiero crecer en el amor de Dios. ואלוהים רואה את הלב. Y Dios ve el corazón. זו הבחירה. Esta es una lección. עכשיו, Ahora, נגיע למעשר. vamos a llegar a los diezmos. יודעים, אנחנו לא מדברים הרבה על כסף. Nosotros no hablamos mucho sobre el dinero, פעם בשנה. tal vez una vez por año. אבל צריך לדבר על זה. Pero es importante hablar sobre esto. במלאכי פרק ג' En Malaquías capítulo 3, אנחנו נראה עכשיו עוד סיבה למה הברכה של אלוהים לא מגיעה. nosotros vamos a ver por otra razón por la cual la bendición de Dios no llega, no viene. ¿Por qué ella no nos alcanza? במלאכי פרק ג' En Malaquías capítulo 3, 8 עד 10 versículos 8 hasta el 10. מסתבר לנו שאנחנו יכולים לגנוב את אלוהים. Parece ser que nosotros podemos robarle a Dios. היקבע אדם אלוהים כי אתם קובעים אותי, קובעים זה שודדים אותי, גונבים אותי, ואמרתם במה קבענוך? העם שואל, איך שדדנו אותך? אלוהים עונה, המעשר והתרומה. במארה אתם נערים, מארה זה כללה, במארה אתם מקוללים, ואותי אתם קובעים, אתם גונבים אותי. הגוי כולו, כל העם. הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, שהיה בבית המקדש, והיא טרף בביתי. בית המקדש נחשב כמו הבית של אלוהים. ובחנוני נא בזאת, אמר אדוני צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. ¿Robará el hombre a Dios? ברכה עד בלי די. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice, ustedes me roban cuando ustedes no me traen los diezmos y las ofrendas. Miren, מעשר זה 10% מכל מה שאנחנו מרוויחים. diezmos es el 10% de lo que nosotros ganamos. לא משנה אם זה בא מביטוח לאומי. No או importa ממשכורת, si eso או viene ממשכורת. del Bituaj Leumí o de nuestras ganancias, de nuestro diezmo, de nuestro... 10% מזה אנחנו רוצים לתת, לא אנחנו רוצים, שייך לאלוהים. El 10% de lo que nosotros ganamos le pertenece a אני לא עושה Dios. לו טובה כשאני נותן לו Y את yo זה. no le estoy dando, no le estoy haciendo un favor a Dios cuando yo le doy, porque es de Él. אני רק נותן לו את מה ששלו. Yo solo le estoy dando lo que es de Él. ואני רוצה לתת לו את מה ששלו ראשון, קודם כל. Y yo le quiero dar lo que es de Él primero que todo. אני לא רוצה לגנוב את אלוהים. Yo no quiero robarle a Dios. חוץ מזה יש גם את התרומות. Y fuera de esto tenemos también las ofrendas. בוא נסתכל בתורה על מה מדובר. Y vamos a ver en la Torá למשל מעשר בקצרה מאוד. ¿qué es lo que se está hablando sobre las ofrendas? Porque podemos hablar sobre esto mucho. Pero, por ejemplo, en Números, על המעשר במדבר, פרק י"ח. Números capítulo 18, Números 18, במדבר פרק י"ח, פסוק 21. versículo 21. Números 18, ולבני 21. לוי, הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה. חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. במקום העבודה שהם עובדים בבית המקדש, באוהל מועד, כן. Ok, a los hijos de Leví por los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. לפרק את המשכן, לסחוב אותו, לבנות אותו מחדש. Ellos tenían que desarmar el tabernáculo, volverlo a construir de nuevo. לדאוג שיהיו עצים, לכל הרבה עבודות שהיו שם סביב המשכן. Y ver que tenían lo suficientemente leña y todo tipo de trabajos que tenían que hacer antes de
la יותר reunión. מאוחר, כשהיה בית מקדש, אז הם Y היו después, תורנויות של הלל, מקהלות עם כלי נגינה שדוד הקים. Y cuando ya había el templo, entonces habían todo tipo de trabajos que habían que hacer. היו בשערים הם שמרו, היו להם כל מיני תפקידים. Los que tenían que cuidar en las puertas. הם עזרו לכהנים. Así que ellos le ayudaban a אז הם לא los הלכו לעבוד sacerdotes. בשדה, Ellos no trabajaban en los campos, המעשר של עם ישראל פרנס אותם. sino que el diezmo del pueblo de Israel les daba de comer. Y cuando las personas dejaron de dar los diezmos, entonces simplemente los levitas se fueron y dejaron de trabajar allí y se fueron a sus vidas. והעבודה בבית המקדש קרסה. Y entonces el trabajo en los templos se vino abajo, a pique. וככה גם הברכה של אלוהים נלקחה. Y así también la bendición de Dios fue ואם אנחנו tomada. מסתכלים באותו פרק בפסוק 8, Y si nosotros vemos en el mismo versículo, en el mismo capítulo, versículos וידבר 8, אדוני אל אהרון, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי. número לכל 18:8. קודשי בני ישראל, לך נתתים למושך ולבניך לחוק עולם. Dijo más Jehová a Aarón: He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas a los hijos de Israel te he dado por razón de unción, y tus hijos por estatuto perpetuo. אז גם התרומות Entonces también הלכו las ofrendas לכהנים. se fueron a los sacerdotes. אפשר להרחיב עוד על זה יותר, אבל Y בגדול podemos המסר ampliar הוא, más sobre esto, pero אלה היו en especial משאבים שהעם el נתן mensaje, שאפשרו את עבודת המשכן. el mensaje es que las ofrendas que dio el pueblo que permitieron el avance del el altar. יש פה חשמל, O sea, que tuviese, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos mazgán, tenemos electricidad, debemos de limpiarlo, מערכת סאונד, tenemos el sistema de sonido, tenemos los instrumentos musicales, משכורות של מי שעובד פה, tenemos נהג, רכבים, el- ביטוחים. el dinero que le tenemos que dar a los que trabajan aquí. Mejor dicho, hay todo tipo de cosas. ואני רוצה להגיד לכם תודה לאל, מאז שאני זוכר את הקהילה הזאת, שזה מההתחלה שהיא הוקמה, Y yo le doy gracias a Dios desde que esta congregación fue levantada בשנת 82, en los años de 82, en el 82, 40 שנה, más de 40 años. אלוהים דאג לנו. Dios simplemente se preocupó por nosotros. הקהילה נתנה מעשר מההכנסות שלה. Y también la congregación dio de sus ofrendas y de su diezmo. ההכנסות שלנו אנחנו נותנים לקהילות אחרות. Y de nuestro que nosotros ganamos, se lo damos a otras congregaciones. O damos para que pueda ser אלה שעושים עבודה טובה בארץ, a todos los que dan un buen trabajo aquí en el país, le damos de nuestros diezmos. אני רק רוצה להגיד, Y yo solo quiero decir que Dios es fiel. אני לא מדבר עכשיו על עצמי, Yo no estoy אני מדבר hablando על ahora הנאמנות sobre של mí. אלוהים. Yo estoy hablando sobre la fidelidad de Dios. וגם באופן אישי, Y también de forma personal, מאז שבאתי לאמונה desde que בגיל llegué 15, a la fe a la edad de 15 זה אחד años, הדברים esta es una de las cosas, de las primeras cosas que Dios habló en mi vida. קיבלתי כל שבוע recibí- מאבא שלי, Recibía cada semana de mi padre dinero 10% מזה, y הלך 10 לקופה בקהילה. y 10% de lo que yo recibía iba para la אני לא congregación. מדבר על עצמי, Y yo no estoy hablando sobre אני mí מדבר mismo. על הנאמנות של Yo estoy hablando sobre la fidelidad de Dios. אף פעם לא Nunca- היה חסר לנו כלום. Nunca nos faltó nada. כשהתחתנתי, Cuando me casé, והייתי פועל ייצור, la casa estaba en construcción עם מה שהיום הייתם אומרים משכורת מינימום, en lo que ustedes conocen como ahora como el mínimo, לא עבדה לפרנסה, que simplemente no es suficiente ככה para היינו poder בשנים proveer, הראשונות, pero así nosotros estuvimos los primeros años, לא היה חסר לנו אף פעם. pero no nos faltó nunca nada. תמיד אלוהים היה נמצא Siempre איתנו, Dios fue תמיד. fiel. Siempre Dios fue fiel. היה לנו כל מה שצריך ויותר. Teníamos todo lo que nosotros necesitamos y hasta más. אבל גם אני יכול להגיד, Pero también yo puedo שמחנו decir בחלקנו. que tuvimos felicidad en lo que teníamos. זוכר
זוכר שגרנו במלון ניצן, למשל, בטבריה. Yo me recuerdo que, por ejemplo, vivimos en un זה היה hotel מקום שהאספות של הקהילה התקיימו. que era el lugar donde teníamos también las reuniones de la הריהוט congregación. שהיה לנו זה משהו שאיזה מיטה שמישהו הוציא מהבית, מיטה ישנה שהוציאו, אז שמחנו לקחת. Y los muebles que teníamos en esa casa simplemente era, por ejemplo, una cama que habían tirado de otra casa y estuvimos felices. שולחן ישן, Sí, מכות כזה נמוך, שמנו עליו מפה, לא ראו את המכות, O וגרדל וזה פרח, וזה היה יפה. o un comedor que recogimos de la calle que tenía todo tipo de golpes, le pusimos un mapa y ya estuvo. והיינו שמחים בחלקנו, באמת. O sea, estábamos felices con lo que teníamos, con lo que nos tocaba. אחר כך אלוהים, Y después Dios bendijo y bendijo y bendijo. בשנים הראשונות. Pero así fue los primeros años. לא הייתה לנו בעיה לקחת No עגלה teníamos- משומשת. No teníamos el problema de tomar, por ejemplo, un carrito, un cochecito de niños ya utilizado por otra persona. No teníamos ese problema. רעיון ככה, התקדם עם לישי והיא צובעת את המיטה כדי לחדש אותה, וזהו, היה טוב. Mejor dicho, fueron tiempos buenos. Shiria no tenía problema en embarazo, estando en embarazo, היום pintaba la בתרבות cuna del niño. שמסביבנו, הכל צריך להיות חדש. Y ahora, dentro de la cultura que está alrededor nuestro, todo tiene que ser חתונה צריכה להיות nuevo. מנות של 500 שקל מנה, אני יודע. Ujú. Una boda debe ser por lo alto siempre. ותאמינו לי, Y יש לי créanme תמונות להוכיח לכם que yo שאני כזה tengo- זעתותו קטן בן 3, שאנחנו הולכים לאולמות של חתונה. היה מקובל גם אז ללכת לאולם של חתונות. Y yo tengo también fotos que demuestran que yo iba a los eventos de las bodas, אבל כשאנחנו pero, התחתנו, pero cuando nosotros nos לא casamos, נכנס לנו בראש ללכת לאולם חתונות. no se nos metió en la cabeza ir a un centro de eventos, sino que fuimos a una iglesia de bautismos, de bautistas, y pedimos utilizar uno de los salones de ellos, y ellos dijeron, sí, está muy bien, y pagamos algo muy simbólico, algo como 3,000 shekel en el día de hoy, y ya. Y nuestra familia preparó sándwiches. דניאל, מתי התחתנת? כמה שנים אחרי אברהם התחתנת? Pero Daniel, ¿hace cuántos años te casaste? ¿Cuántos años antes de Abraham te casaste? היה נהוג ללכת לאולמות חתונה. אז היה סנדוויץ'. Entonces habían sándwiches. השתו את זה ממש יפה. Y los decoraron muy bonito. אתם מבינים הכל, שיריה קישתה את העולם. Y Chiria fue la que decoró el salón donde nos casamos. בפרחים, Y nos donaron muchas flores. תפרה לעצמה את השמלה. Y ella se hizo a sí misma el vestido de novia. אני לא אומר שאם Y אתם yo no לא estoy עושים את כל diciendo זה, אז אתם que si ustedes פושעים. nos לא, זה לא hacen מה todas שאני estas cosas, entonces ustedes están pecando. No, yo no estoy diciendo esto. אני רק אומר, Yo solo estoy לא diciendo צריך que להיות no סגורים se בתוך necesita קונספט שאנחנו estar חייבים cerrados desde un concepto que nosotros debemos de sacar, no sé, 200,000 shekel, 200 millones de pesos o 200,000 shekel para una boda. אם אין לך את זה, וזוג צעיר אין לו את זה בדרך כלל. Si no tienes esto, y por lo general una persona joven no tiene eso, entonces simplemente hazlo con menos. הייתי מה זה מאושר בחתונה שלי. Y ustedes no saben lo feliz que yo fui en mi boda. אלוהים הוא עדי. Dios es mi איזה testigo. יום מאושר. Qué día tan feliz. What a happy day, כן, very happy day. ובאמת לא שינה לי שהיו סנדוויצ'ים שם בבית. Y la verdad no me importó que hubiesen sándwiches como comida. בקיצור, להתאים את עצמנו. En otras palabras, למה nosotros שיש לנו. debemos de adaptarnos a lo que hay. A lo que hay. להיות שמחים בחלקנו. Y debemos de ser felices con lo que tenemos. לתת את המעשר Y לאלוהים. darle el 10% a Dios, darle el diezmo. ואלוהים מברך. Y Dios va a bendecir. אתה תהיה מאושר. Y tú vas a estar feliz, vas a ser feliz. וזה עובד כל השנים. Y esto funciona siempre. Todos los años. הברכה רודפת אחריך. Y la bendición te va a perseguir y te va a alcanzar. אתה לא צריך לרדוף אחריך. Y tú no tienes que perseguir la bendición.
דניאל, אבל זה מהתורה ואנחנו לא תחת התורה. Pero Daniel, esto está bajo el Viejo Testamento נכון. y nosotros ya no estamos en el Viejo Testamento. Pero המעשר קדם את התורה. el diezmo fue lo que llevó a la Torah. כתוב עליו באל הרומים פרק ד' שהוא אבי אמונתנו. Y está escrito en Romanos que Abraham es el padre de la fe. אברהם הוא אבי האמונה שלנו. Abraham es el padre de nuestra fe. ובבראשית, Y en Génesis capítulo 14, פרק י"ד, Génesis 14, אברהם נותן מעשר למלכי צדק. Abraham le da el diezmo כתוב a לנו Malquisedec. Está escrito שהוא אחרי הניצחון על המלכים, que después de la victoria, שהוא הציל את לוט ובני משפחתו, que él salva a Lot de su familia מגיע לירושלים, y él llega a Jerusalén, שנקרא אז שלם, que se llamaba Shalem, ומלכי צדק מוציא לחם ויין, y Malquisedec זה פסוק 18. saca pan, le da pan Malquisedec והוא מברך y bendice a Abraham. ובפסוק 20 כתוב, Y en el ברוך versículo אל 20 está עליון, escrito אשר מיגן צריך בידיך, lo siguiente: ויתן לו מעשר מכל. y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. אברהם נתן למלכי צדק מעשר. Abraham le dio a Malquisedec un diezmo. אברהם, האמת היא, אחרי הניצחון הגדול הזה, בכלל לא רצה כלום מהשלל. Abraham, después de todo de esta victoria, no quería nada más del gobierno. אבי האמונה שלנו לא היה אוהב כסף. Nuestro padre de la fe no amaba el לא dinero. רדף אחרי כסף. Él no perseguía el dinero. ואלוהים ברך אותו מאוד. Y Dios lo bendijo mucho. אחר כך אנחנו מוצאים בבראשית פרק 28, פרק כ"ח, Y después nosotros encontramos en Génesis capítulo מה 28 שיעקב, הנדר שהוא נדר, ההבטחה שהוא מבטיח לאלוהים, lo que Jacob, lo que Dios le había prometido a Esaú. בראשית פרק 28, Y esto está escrito en 28, 22. en Génesis 28, desde el 20 hasta el 22. Dios אני מקריא, מפסוק 20. Vamos a leer desde el versículo 20, Génesis 28, 20 al 22. אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים. בכל אשר תיתן לי אעשרנו לך. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere para comer y vestido para vestir, y volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. אז זה היה לפני התורה. Entonces esto estaba antes de la Torá. Esto se nos está escrito en la Torá, pero estaba antes de la Torá. ואני לוקח את הדוגמה הזאת של אברהם. Y yo tomo este ejemplo de Abraham. Como yo ya había dicho, העקרונות האלה עובדים. estos principios funcionan. תנו לאלוהים. Deben de darle a Dios. Denle a Dios lo primero a Dios, las primicias. המעשר, אני רוצה לסיים עכשיו. El diezmador, המעשר זה לא כסף לחלוקה. el diezmo no es dinero para compartir o para dividir, no es dinero para dividir, המעשר נועד להיות בבית אדוני. sino que el diezmo está hecho para darlo a la Keilah, a la congregación, לקבל את האוכל הרוחני שלך. donde tú recibes esa comida espiritual. דבר אדוני, הברית החדשה קוראת לנו לתת בלב שמח. Y el Nuevo Testamento nos llama a dar con un corazón contento, darle a Dios con un corazón contento. En 2 Corintios capítulo 9 está escrito תן בלב שמח. que el que da con un corazón contento אל תיתנו es bienaventurado. לאלוהים טיפים. O sea, הוא לא צריך no le den a Dios tipping, no le den... וישוע עוד אומר,
Y Yeshua dice también, במעשה השליחים, פרק 20 הוא מצוטט, Hechos de los Apóstoles, capítulo פסוקים 20, 33 עד 35, desde el 33 hasta el 35. טוב שתיתן משתיקח. יותר טוב לתת. זה יותר Es ממלא mejor בשמחה, dar יותר que ברכה. recibir. Es más bendición dar que recibir. וזה אתה נותן, אתה מפקיד את זה לנצח בשמיים. Y cuando tú das, tú te lo ganas por la eternidad. Así que vamos a לא concluir. לאהוב את הכסף, No debemos de amar el לא dinero. לבטוח בו, No debemos de confiar en él. לא לרדוף אותו. Y no hay que, נאהב את אדוני, no hay que perseguirlo. Debemos de amar a Dios. אותו ראשון. Debemos de colocarlo primero en nuestras vidas. ניתן לו מעשר ותרומה. Debemos de darle diezmos y ofrendas. יש מעבר למעשר את מה שאנחנו נותנים. Hay mucho más de los diezmos que nosotros damos. יש תרומות שאנחנו נותנים. Hay ofrendas que nosotros damos. ושם וכן אפשר לתת לנזקקים ולמה שאדון שם בבית. Y allá se puede dar lo que Dios coloque en nuestros corazones. ניתן בלב שמח. Y debemos de dar con un corazón contento. הברכה של אלוהים תרדוף אחרינו. Y entonces la bendición de Dios nos va a perseguir. Ahora, למה אנחנו נותנים את המסר הזה? ¿por qué nosotros damos este mensaje? לא כדי להיות עשירים, No para ser ricos. למרות שאם נפעל לפי זה, A pesar de que si nosotros trabajamos, obramos según estos principios, vamos a ser לא נותן את המסר bendecidos. הזה כדי שיהיה Pero yo יותר כסף בקהילה. yo no doy este mensaje para que haya más dinero en la congregación. למרות שיש A pesar de que צרכים, hay necesidades זה נכון y, לתת לקהילה. y es correcto darle a la congregación. אבל לא זו הסיבה Pero no es esta la razón. Pero ¿cuál sí es la razón? אנחנו אוהבים את אבינו שבשמיים. Porque así nosotros amamos a nuestro Padre que está en los cielos. Y es parte de nuestro servicio. ואנחנו רוצים לאהוב אותו. Y nosotros queremos amarlo. זה בשבילו. Porque es para Él. מה שאתה נותן, Lo que tú le das, tú le estás dando para Él. תן באמונה ובאהבה. En fe y con amor. ואלוהים מקבל את זה, Y Dios va a recibir eso porque tú lo diste con fe y amor. והוא ייתן שכר בנצח. Y Él te va a dar una recompensa en la eternidad. Amén.